10:47 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estoy muy contento de la charla que vamos a tener ahora. Te diría que vale la pena que la escuches de antemano, porque lo conozco, porque tuvimos muchas, porque es una oportunidad. Vamos a charlar con Mariano Sigman. Buen día, Mariano Sigman. Buen día, Andy. Primero voy a contarles algo. Basado en su libro, El poder de las palabras, aprovecho en la solapa, siempre escribe mejor quién es de lo que lo puedo, más allá de mi opinión. Tiene un doctorado en neurociencia en Nueva York, fue investigador en París, después volvió a Argentina, ahora está viviendo en España, es referente internacional de neurociencia, de las decisiones en neurociencia, educación, bueno, tiene muchas, fue uno de los directores de Human Brain Project, realmente es una eminencia, suena un montón, pero lo es científicamente, ¿no? Cuando uno dice es una eminencia, es alguien científico que está realmente capacitado, que estudió, que tiene muchas maestrías y cosas. Y por otro lado, un chabón normal. Le tiramos el genérico pergaminos. Tiene muchos pergaminos. Pergaminos. Por otro lado lo ves un chabón normal que se se cae puede de la hablar. bicicleta. No, perdón, ahí no estoy tan de acuerdo. Dentro de lo que uno puede decir normal, es un chabón accesible que uno ve. Podría ser tu amigo de Eso colegio, sí. podría ser un vecino. Pero no lo es. Podría ser un científico loco. Ya se... Ahora te vestís remedio. normal. Sí, Ahora te vestís normal. A propósito fue... Sí, claro, está todo pensado. Yo siempre Se decía, vos te vestía muy mal. Se vestía Se como... vestía muy mal. Tiene como una remera ¿Cómo amarilla mal? con algo... Se vestía raro. Él dice, no tenía tiempo para ahora combinar. se Lo veo acomodó. muy combinadito. No, ahora es otra persona. Zucca me zapas, defendió el un día gel. hace mucho tiempo con una imagen de Steve Jobs, me acuerdo siempre que me dio que sacó diciendo las Que cosas se ponía todo de importantes, negro se para ponía todo no de negro pensar. para como Obama también. Sí. Como Exacto. Batman. Bueno, bienvenido Salvando las de vuelta, distancias. Mariano Sigman. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, muy bien. Acá recién llegado. Bueno, recién llega de Madrid, ¿no? Y la verdad que un poco charlábamos viendo en Madrid, llega a la Argentina en un día muy particular. No está mal, antes de hablar de lo que íbamos a hablar, y vamos a hacerlo, que tiene que ver con cómo cambiar tu cerebro conversando y podés cambiar muchas cosas de tu vida, porque lo explica la neurociencia, que es tu especialidad, aunque sea físico de profesión, ¿no? Sí. ¿No está buena una primera reflexión sobre lo ocurrido hoy? Porque desde tu punto de vista, también nuestra cabeza tiene que adaptarse a todo, ¿no? Y esto es, yo hoy tenía un trámite a la mañana, no iba a venir a radio y bueno, tengo que venir, tengo que ver, tengo que hablar, tengo que tener una reflexión, tengo que entender lo que está pasando y así nos pasa a todos, ¿no? Y la cabeza va, ¿qué le pasa a esa cabeza también con las emociones, con las reflexiones, con todo, la adaptación? Tenés que estar con tus hijos en tu casa porque iban a ir al jardín o al colegio y no hay colegio y un montón de cosas. Sí, yo pensaba eso y lo hablamos cuando venía, son días, es un día de enorme conmoción, creo que la palabra es conmoción. Son días que te sacan de tu rutina, donde pasa algo completamente singular, que te hace pensar, te hace sentir y te hace pensar cosas muy distintas. Y creo que salen un montón de reacciones que aparecieron ya acá en el programa. Una es ganas de pensarlo y de entenderlo y de pensar qué hiciste, qué puedes hacer y qué puedes cambiar para que las cosas sean distintas de algo que te llevó a algo que nadie quiere. También tenés ganas de distraerte, cuando fue muy refrescante recién la columna de fútbol y hablar del Mundial y en un momento que decís, bueno, te da ganas de 5 minutos salir y dejar de pensar de todo esto. Y creo que indefectiblemente cada uno de nosotros va oscilando entre, ¿qué es lo que pasa siempre con cualquier tipo de conmoción? Una conmoción familiar, una conmoción política, una conmoción de cualquier tipo, que querés entrar y salir del problema. Yo no quería caer como un paracaidista sueco que viene y digo, yo soy argentino, Español. yo vivo en Madrid, pero soy argentino, lo fui siempre, lo seré siempre y me siento muy involucrado con esto y lo mismo que decía recién me pasa a mí, no quiero venir acá y hablar como si nada hubiese pasado. Y sucede que el libro tiene mucho que ver con algunas de estas cosas y a mí me parecía que por ahí está bueno encararle el tema de otro lugar también, o sea, salir del lugar de la coyuntura evidente de qué nos pasa y tratar de pensar, no sé, con cierto optimismo además, qué podemos hacer. Y se me ocurría dos cosas que están muy en el corazón del libro. La primera es, en el libro hay una frase que yo repito con la que me peleé con muchos filósofos, que es la buena conversación. Sí, la idea de que hay conversaciones buenas y malas. Yo creo que, por ejemplo, lo que pasa en esta mesa es una buena conversación en el sentido de que hay un propósito, una intención, querés resolver un problema, la gente se escucha, uno habla, uno reacciona, no es un barullo, un tumulto. Y ahí lo que pasó hoy no es la primera vez que pasa en la historia. A nosotros nos parece increíble que esto pase, pero pasa en el mundo todos los días, en un montón de lugares, pasó siempre, pasa... Es decir, ahí podemos elegir 10.000 ejemplos en la historia y muchas de esas cosas pasan
cuando se exacerban ánimos en pésimas conversaciones. Y una cosa que cuando te preguntas, por ejemplo, pensar en el espacio de una pareja, que es más fácil que... Vos puedes decir, bueno, ¿cuáles son las buenas conversaciones de pareja y cuáles son las malas conversaciones? Ayer hablamos de eso. ¿Y cuáles son las buenas y cuáles son las...? O cuál sería una manera en que podés por lo menos intentar definir qué hace que una conversación sea buena? A mí me parece que algo bastante razonable es buena en tanto en cuanto te lleva una buena vida, que al día siguiente hace que te pelees menos, hace que llegues al lugar que quieras llegar, hace que quieras... Entonces, una vez que pones esa idea, podés empezar a tratar de pensar qué circunstancias hace que vos tengas conversaciones mejores. Y las circunstancias no son, o sea, al final esta cita no es tan, aparecen cosas que más o menos están en el sentido común. Pero ¿dónde está la buena conversación y la mala más allá del contenido? Ahí va, la primera cosa evidente es, no se puede hablar entre 15.000 personas al mismo tiempo, simplemente por un tema de la imposibilidad de que todos ejerzan la palabra y que todos escuchen al mismo tiempo. Zucca, bienvenido. Pero sucede que esas son las conversaciones que más tenemos hoy. Es decir, hoy la gente habla en redes sociales. En redes sociales todo el tiempo estás hablando, pero estás hablando en un tumulto en el que es imposible hablar. Es como decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a pensar un tema, vayamos a la cancha de River, 70.000 personas, Opina. y lo conversamos. No podés. Lo que podés es ir 70.000 personas a cantar hinchadas, a promover lo que pasa en la cancha, que es un grupo, otro, que se pelean, que se barullan. Pero si querés hablar, entonces... Creo que es sano que entendamos eso. Creo que es sano que entendamos que estamos construyendo ciertos espacios que no es tan sorprendente que nos lleven al lugar que nos han llevado. Entonces, una idea de la buena conversación es poca gente. La segunda cosa es, hay un tipo ciencia, ¿no? O sea, hay un tipo que se llama Amit Goldenberg, que está en Israel, y que estudió conversaciones entre palestinos e israelíes, que es un conflicto... Obvio. Digamos, todos sabemos la magnitud del conflicto, y el tipo los pone juntos y se pregunta cuándo los tipos salen como con ganas de tratar de encontrar una solución y cuándo salen que se dan pedradas. Y la respuesta es, una de las claves es crear, que haya una especie de, una figura de alguien que pueda explicarle antes de hablar a cada uno del otro que el otro es más receptivo de lo que uno piensa. Es decir, lo que quiero decir es... ¿Alguien que te predisponga mejor? Alguien que te predisponga. Es decir, si vos entras a una conversación sabiendo que el otro no va a cambiar, es como, viste, el ya chiste... entraste mal. Es como el chiste del tipo que dice, le voy a pedir a este que me dé, que se le pincha de rueda, y dice, le voy a pedir al tipo que me dé el gato. Y entonces va y dice, no me lo va a prestar, seguro no me lo va a dar, seguro no me lo va a dar. Llega a la puerta y dice, hijo de puta, andate a la mierda. ¿No? El otro no hizo nada. Para eso pasa mucho que... Eso no sé cómo se llama en neurociencia, pero claro, que respondés y reaccionás a un pensamiento. Una no creencia. A la realidad, una creencia. Es decir, creencia. seguro que Harry, seguro me va a mandar a la mierda. Si le pido plata, me va a mandar a la mierda. Y es eso. Y llegás y decís, Harry, él dice, ¿me da plata? Anda la cosa. ¿Es un diálogo también Yo sabía. ese? Y Sí, solo claro. en tu cabeza. ¿No es un diálogo interno ese también? Sí, O sea, vos empezás que te con un lleva diálogo... a esa situación. Exacto, vos empezás con un diálogo interno, que suele ser un diálogo tóxico, suele ser un diálogo... Esto me lleva a la segunda cosa que quería contar, que es, el diálogo interno tiene un tono. En general, o sea, vos empezás te estás en el ascensor y empezás a hablar, como qué hice hoy, qué no hice, qué le quería haber dicho al otro. Y esa conversación en general es una conversación que suele ser un poco tóxica, porque tiene ansiedad, y entonces, una cosa que creo que es fundamental entender es que, ¿viste? Yo creo, y es muy esencial lo que está pasando ahora, es que el enojo, uno vive el enojo como algo que, como cuando vos estás enojado, lo que querés es como... le deseas algo mal al otro, esa es la esencia del enojo, vos te peleás y vos decís, ¿por qué no te vas? No sé qué, estás enojado. Y lo que uno se olvida es que en realidad el que uno está jodiendo más es a uno mismo. O sea que cuando vos te enojás, en realidad, y vos retás al otro, empezás a percibir todo lo que ves alrededor malo. como algo tóxico. Y otra vez, es la creencia que acabas de crear, es lo mismo chiste del gato. Vos empiezas a enojarte con el otro, pero en realidad lo que estás haciendo es te estás jodiendo a vos mismo. ¿Cómo funciona esto? Me parece que un ejemplo más claro es viéndolo al revés, que es, y además para salir de una cosa así un poco pesada, es el teatro de comedia. Es decir, cuando una persona se ríe, te cambia la realidad porque ya cualquier cosa te parece graciosa. ¿Viste? Si vos vas a un teatro de comedia, cualquier comediante lo que sabe es que cuenta un chiste y al principio el chiste no hace gracia, y después cuenta un segundo chiste más o menos, en el momento que el chiste hace gracia, y cuando el chiste hace gracia y la gente se ríe, ya puede decir cualquier cosa que la gente se va a cagar de risa. Lo mismo pasa con el enojo. El enojo te hace ver la realidad donde todo lo que estás buscando son cosas que lo único que hacen es enojarte. Lo único que querés es enojarte con el otro, entonces vos entras en una pelea con el tránsito y te peleas con una persona y es como que eso te toma el cerebro por asalto, te secuestra todo y te cambia cómo vos percibís la realidad. Percibís la realidad solo para ver el enojo. Entonces lo que quiero decir es que
Hay algo, ¿sabes qué? Pará, algo que me gustó de eso que dijiste recién. También nos quedamos muy con la última sensación, esa intensa de enojo, porque suponete yo tuve un buen programa, me divertí acá, almorcé rico, después me quedé charlando con mis compañeros, no sé qué, y después agarro el auto y me voy a casa y tengo un tránsito de mierda, y capaz que cuando llego y me preguntan cómo fue tu día hoy, fue una cagada. Mira, Y el día estuvo bien, o sea, lo que fue una cagada fueron los últimos 20 minutos que estuve peleando en el tránsito. eso que decís me despierta una cosa. En un momento abro tu libro, empiezo a marcar algunas cosas que me gustan, que ya son para mí. Y a mí algo que me pone muy nervioso es cuando te encontrás con alguien y te pregunta, hey, ¿qué haces, Eve? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y de golpe leo uno de los ejercicios que propones en tu libro y que dice que la buena manera de comunicarse son las preguntas concretas. Cuando uno pregunta ¿todo bien?, la cantidad de respuestas que se te vienen a la cabeza son 1.000.000. Pero en cambio vos decís, si vos hubieras preguntado ¿qué clase tuviste en la última hora?, seguro que tu cerebro va a reaccionar inmediatamente a ese recuerdo y va a comenzar una conversación que va a avanzar hacia algún lugar. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, sí, es como las recomendaciones que un padre da a un hijo, es como te vas de viajes, pasala bien. ¿Qué es pasarla bien? ¿Cómo hago para pasarla bien? Es como que me estás dando un mandato que es tan imposible de cumplir que no hay manera. Si vos me decís, no sé, ¿sabés qué? Bañate mucho en Pero el mar. perdón, pasará bien, todo bien, digo, esas cosas, no significan nada. Por eso te no son digo, literales. ¿a dónde vas? Tu padre cuando te dice pasarla bien no te está diciendo pasarla bien, no está Como dando el una cuídate. orden. Hay un montón Es de una diálogo fórmula. vacío que dura un montón. Che, Es una ¿cómo andás? fórmula Bien, vacía. vos bien, Pero esa tus cosas forma- bien, vos bien, nada. Claro, o sea, es como que yo te diga que duermas bien. Sí, qué sé yo, no sé, voy a dormir como pueda, pero no te estoy obligando a que duermas bien. Pero se convierten en fórmulas que justamente terminan inhibiendo aquello que pretenden promover. Porque cuando es decir, cuando sale mi hijo del colegio, yo quiero saber cómo le fue. Y entonces le pregunto cómo te fue, que es lo más natural. Pero esa es la peor manera de preguntarle algo, porque me dice bien o mal. O en Perfecto, el mejores fin del casos. diálogo para los dos y está buenísimo. No está buenísimo. No, porque justamente es esa probablemente. Bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad si vos no querés conversar, pero si vos lo querés es entrar en la vida de la otra persona para conocer a la otra persona, porque tenés un anhelo y un deseo de saber qué le pasa, cómo poder acompañarlo, cómo poder abrazarlo y en qué, cómo poder ayudarlo, que es esencialmente lo que uno quiere hacer con un hijo. Te conviene tratar de encontrar una manera donde la conversación fluya mejor. Donde no te conteste Ejemplo. bien. Ahora, Donde no te conteste bien. estamos charlando con Mariano Ay, Sigman. quiero ejemplos, no tengo hijos, pero quiero saber cómo Neurociencia. preguntar. Es que vamos a ir a ejemplos, pero vamos a ordenarnos un poco porque empezamos hablando por el día. El libro del cual hablamos es El poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Trajo el libro. Entonces es espectacular porque, por ejemplo, ¿cómo hacemos, entre otras cosas, para decir, che, no sé, vos estás con tu vida, no estás conforme, decir, en realidad me gustaría ser músico, ser actor, no, pero no voy a poder vivir de eso, no, pero es difícil, no, pero un montón de cosas que seguramente tirás abajo y va en contra de tu felicidad, ¿no? Por ejemplo, El mundo lleno y de él, nos. desde el punto de vista del cerebro, te puede explicar cómo cambiar ciertas realidades que vos te construís en la forma de pensar. Entonces Claro. está buenísimo, no lo vamos a poder dirimir todo en esta charla, pero sí hay muchas cosas. Por ejemplo, me gusta mucho un capítulo, todo capítulo te explica, tiene un ejercicio para hacer que es fundamental, pero hay un capítulo que me interesa en particular que dice el relato de uno mismo. Capítulo 3, cómo editar nuestra memoria y descubrir quiénes somos. Y ahí te explica muchas cosas y también te explica cosas que tienen que ver con la memoria, con tus propios recuerdos, que como yo contaba el de Palermo, ya no sé cuánto de eso pasó, cuánto recuerdo que fue así, si mi recuerdo es de la última vez que lo conté y fue así, cuánto es, a veces una foto te ubica, pero si no queda todo en tu cabeza, uno lo va recordando como tiene ganas de recordarlo, lo bueno y lo malo también lo vas agrandando. ¿Qué quiere decir este capítulo? Te propongo empezar con un minijuego. Te lo hago vos, de hecho. ¿Te acordás de tu primer beso? Era muy buen columnista. ¿Cómo? ¿Te acordás de tu primer beso? Qué fuerte lo que me decís. Debías tener, no sé. ¿Por qué? No, pregunto, ¿alguien se acuerda de su primer beso? Sí, claro. ¿Cómo fue? Supongo Dale. que sí. Eve, ¿cómo fue tu primer beso? Fue a los 11. ¿A los 11? Precoz. ¿Cómo? Fue a los 11. No, mentira, a los 13. Y fue en el gimnasio del colegio con un chico que me gustaba. Me arreglaron el chape, te arreglaban el chape en ese momento. Decía, che, me voy a querer chapar con vos así. Y medio que nos encontramos ahí y chapamos. No, fue medio mecánico, fue Mirá. rari. Pero nada. Te lo recuerdo como algo lindo, Bien. raro. Bueno, ves que esos recuerdos pasan un montón de cosas. La primera es que yo creo que casi cualquier persona cuando se acuerda de su primer beso
lo ves como de una cámara que está afuera en realidad. O sea, vos no lo estás viendo como lo viviste, que era vos estabas desde, sino que lo que ves es como si alguien hubiese estado filmando ese Truman Show y lo ves como... Que por supuesto es algo que vos no viviste, porque vos no estabas viéndolo desde afuera. Entonces, eso lo que te muestra es algo que es como muy genérico, que es que en la vida pasan cosas, pero uno no saca fotografías de lo que pasa, uno construye historias sobre lo que nos pasa y en esas historias le metes un montón de, dijiste raro, dijiste mecánico, dijiste, o sea, tiraste como un montón de adjetivos que de alguna manera lo que hacen es teñir ese recuerdo. Y entonces, a veces esas cosas nos llevan a lugares buenos, porque raro, mecánico, como todo eso parece como cosas que son intrigantes, que dan ganas de seguir, que dan... Pero a veces uno, cuando pasa algo, te construís la historia o guardas el recuerdo o haces un relato en el que vas grabando como tu biografía, en el que te vas cerrando puertas. Mi primer clase de matemática... No, fue un desastre, yo fui malísimo, la verdad que soy un queso para esto. Nada de eso pasó. Lo único que pasó es que a vos te dieron una cuenta y que no te salió. Esa es la realidad. Claro. No te salió porque podías estar nervioso, no te salió porque a lo mejor todavía Pero no la sabías. realidad no es la subjetividad con la que vos lo recordás, no es tu realidad. Esa es tu realidad, pero el punto es que esa realidad condiciona todo lo que haces y todo lo que Claro, haces después. vos lo porque convertís en soy malo para las matemáticas. soy malo. Ahí va. Ahí está la clave. Ese es el Entonces, punto. de ahí en No, adelante, para no. todo lo que tenga que ver con matemáticas, Ya está. Vos ya no parás está. de besar mecánicamente. Escucha, porque hay algo. Hay sos algo rara y que. mecánica. Eso es lo que más me. Claro, sos rara y mecánica. Hay algo que es. Esa es la clave de todo. Es decir, tiene una consecuencia. ¿Cómo lo recordás con esas palabras que le pones? No una consecuencia, tiene una Te transformás en eso. recontra Te consecuencia. transformás en eso. Claro, y lo más peligroso es que buscas alimentarlo después. Te No, transformás después, o no después te crees que- solo buscás que es lo que hablábamos antes. O sea, una vez que vos pensás antes, es el hijo de puta el gato que no te lo quiere dar. El tema es que, como uno saca. O sea, vos conocés a alguien, Andy, o cualquiera de nosotros, y en 100 milisegundos ya tenés una idea de si más o menos es competente, Todo, si es simpático, todo, si te todo. cae bien, si tiene onda. Obvio. Ok, eso es grave, porque en realidad no sabes nada de esa persona. Pero lo que es más grave es que eso mismo uno lo hace con uno mismo. O sea, uno saca conclusiones sobre uno en 200 milisegundos que marcan tu vida, porque vos decís, no, yo soy tímido, yo no sirvo para el deporte, yo para la música soy malísimo. No sos malísimo. a lo ¿Te hago mejor una pregunta? Sí. ¿Puedo mejorar mi autoestima desde mi cabeza? Sí, o sea, yo te contestaría una respuesta más grande. Puedes mejorar todo. O sea, no hay nada que no se pueda mejorar y no hay ninguna edad de la vida en la cual no haya algo que no se pueda mejorar. También creo que ayuda mucho a entender, esto no es tampoco un relato como de Autoayuda. liberar tu mente. Sí, es de autoayuda, pero no es naif en el sentido de decir, cerrar los ojos y vas a volar. Bueno, ¿y cómo hago, Sigman? Bueno, Doctor, ayúdame. lees el libro, para empezar, número uno. No, Está bien, pero tirame una no, punta para ir a comprar el libro. Lo que haces depende para cada una de estas cosas. Lo que yo propongo en el libro es que una de las mejores herramientas y muy sencilla es aprender a hablar. Es decir, casi siempre, es decir, cuando vos sacas una conclusión precipitada, por ejemplo, vos ves a alguien y te cae mal. A mí me cae mal alguien, que yo conocí el otro día. Me junto con vos y te digo, che, Andy, este pibe me pareció un boludo, esta piba no me gustó, este pibe no sé qué. Cuando te empiezo a explicar eso, me empiezo a dar cuenta de las propias explicaciones que yo doy. Me doy cuenta de que tienen errores, de que en realidad están llenas de prejuicios, porque lo hablo calmadamente con vos. Entonces, lo que pasa es que sobre las cosas que a nosotros nos pasa, lo que muchas veces necesitamos es explicárselas a otra persona, porque en el momento que se las explicamos a otra persona, lo que estamos haciendo es explicárnoslas a nosotros mismos. Esa es la clave. Estás viendo, estás Entonces, viendo. es como verse de afuera y explicar quién sos e ir corrigiendo. Eso, o sea, es cualquier cosa de la vida, sentarte con alguien calmamente durante 5 minutos a explicarle por qué llegaste a esa conclusión, es la manera desde siempre más efectiva de mejorar en casi todos los dominios de la vida. Una vez que entendés eso, la segunda cosa que te ayuda es que nadie compraría un libro pensando, yo leo este libro y voy a ser un buen guitarrista. No pasa eso. O sea, lo que un libro te puede dar es un buen método para que si vos realmente tenés ganas y entendés que eso es importante Ejercitás. y ejercitás, puedes ser buen guitarrista. Con tu vida es lo mismo. No es que vos sos introvertido y vas a leer un libro y vas a dejar de serlo. Lo que podés es encontrar herramientas y si vos entendés que eso es algo suficientemente importante en tu vida y a lo que querés podés dedicarle cambiar. suficiente tiempo, lo puedes cambiar. Y puedes mejorar tu vida sustancialmente como mejorás a correr, como mejorás a tocar la guitarra, como sencillamente se puede aprender cualquier cosa. Bien. Qué difícil igual, ¿no? Eso de callar, cómo callar la voz, que en definitiva no te juega a favor, El castigador. parece muy, muy difícil. ¿Hay alguna técnica, alguna manera o mecanismo, ejercicio? Sí, hay un montón de ejercicios. Lo primero y fundamental es darte cuenta. Es decir, es darte cuenta que te está pasando eso y darte cuenta que vos te estás hostigando en cosas que no te querés hostigar. Por ejemplo,
Ese es el punto principal. Son este, si te cuenta, el camino está bastante allanado. Una vez que vos entendiste que, por ejemplo, vos sos la persona que te está poniendo un estigma, o sea, vos te estás poniendo un estigma para algo, como decíamos recién, una segunda idea es tratar de pensar qué puedo hacer yo para resolverlo, qué puedo hacer yo para cambiarlo. Y entonces ahí aparece una idea que es clásica en la neurociencia de la motivación y que aparecía antes en lo que charlábamos con Ronnie sobre los objetivos demasiado grandes, que es que si vos pones proyectos imposibles, quiero cambiar el mundo. ¿Qué tengo que hacer? Quiero cambiar el mundo. ¿Qué tengo que hacer? Quiero ser creativo. Es muy difícil ser creativo. Pero a lo mejor lo que sí puedo decir es, bueno, puedo escribir 3 páginas. Eso es algo posible. O puedo escribir una melodía de 5 notas. O puedo tratar mejor a una persona que quiero mucho. Todos esos, o puedo a la mañana levantarme y en vez de ponerme a ver el celular, salir a caminar o hacer la cama. Entonces, en cada dominio que vos te planteas, lo que es una manera bastante más posible de no chocarte y de no estrellarte contra lo imposible, es entender que objetivos menores que te llevan a ese camino son plausibles. ¿Cómo haces para poner esos? Otra vez, es un ejercicio de conversación. Vos te juntás con alguien y tratás de entender qué es lo que realmente tenés ganas. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo tengo ganas de aprender, no sé, francés. Y otra vez, una confusión típica, pequeña pero importante. Muchas veces la gente no tiene ganas de aprender francés. Lo que tiene ganas es de saber francés. Claro, El obvio. proceso es Saber una francés. fiaca. Sí. Pero si el proceso es una fiaca, no lo vas a aprender porque vos no querés aprender francés. Vos querés hablar. Vos querés hablar francés y no querés hacer... Entonces, una cosa Y no que... estás dispuesto Ey. a pagar el costo que es aprender francés. Vos querés ser famoso, no querés ser músico. Si sos músicos solo no pasa nada. Ok. Vos querés llenar un estadio y... Está Es lleno de esas diferente. confusiones. Yo, por ejemplo, uso en el libro cuento el problema de... El problema es que nosotros para algunas cosas tenemos muy pocas palabras. Muy pocas palabras. Entonces eso genera una confusión. O sea, vos pensá, emociones podemos nombrarlas, ¿no? Como miedo, asco, tristeza, sorpresa, 5, 6, 7, 8, 10. ¿Cuántas cosas te pasan en la vida? Hay muchos libros de Harvard que explican las emociones, pero igual lo aprendimos todos en Intensamente, digámoslo. Digámoslo. Los alemanes la tienen más clara con eso. Pero que pará, te inventan una al palabra para final- cada emoción específica, ¿viste? Exacto, exacto. Bueno, hay una idea que yo cuento en el libro, es justamente eso, es encontrar aquellas cosas que para vos son importantes y ponerle una palabra. La que quieras. A mí hay una emoción que me embriaga mucho, no sé, cuando salgo a la mañana siento una especie de angustia en el momento del alba que me hace sentir muy solo, pero al mismo tiempo me hace sentir... Bueno, eso no tiene palabra, pero yo le pongo una palabra. Y cuando le pongo una palabra es como, te lo puedo explicar, lo puedo hablar a otro, me lo puedo explicar a mí mismo, digo, estoy sintiendo eso. Y entonces, otra vez, es aprender a usar las palabras para entender mejor lo que sos, entender mejor lo que te pasa y a partir de eso cambiarse. Perdón, porque acá hay uno, lo mencionaste antes en un montón de cosas y está en uno de los capítulos, cómo ser más amable con la gente que más queremos. Me suena porque con mi viejo me pasa que a veces en conversaciones me saca. Porque no les ¿Entendés? tenemos paciencia. Me saca y tengo todas mis amigas, que yo las he visto, que llega un punto de la conversación con sus padres que los terminás, tipo, no está bien, pero los terminás tratando mal porque no los querés escuchar más, porque la manera en la que hablan o los pensamientos que tienen. Y me reinteresa saber un poco de eso, así como Sí. un paneo general, o por qué hay una tendencia de, tipo, no tratar bien a la gente que uno quiere. Sí, no, me encanta que vayas a eso porque como que el libro va a eso, es un poco donde yo fui yendo y porque es un lugar que a mí me toca muy de cerca también. Creo que a todos nos toca de cerca. Es decir, creo que las peleas más grandes son las peleas entre hermanos, entre parejas, entre hijos y padres. Y para mí siempre fue una pregunta vital esa, ¿por qué uno es tan agresivo con la gente que más quiere? Es que es, digamos, es y la respuesta, voy a poner un ejemplo también, porque estas cosas a veces abstractas nos sirven, además que como Gastón Gaudio estaba en aquella época en el programa cuando estaba acá en Perros hace tiempo, no sé, y Gastón es famoso por los recitados que se Te daba fuiste contra del sí mismo. país Y los por eso. diálogos Te con fuiste del sí país porque no pudiste Sí, sí, arreglar. no, Gastón gritando, ¿cómo puedo Qué ser mal tan la hijo estoy de puta? pasando. Qué mal la estoy pasando. Tiene un odiador interno fuerte, sí. Eso. ¿Quién me mandó a jugar a esto? Nos gusta porque todos tenemos eso. Es decir, si una persona se cae por la calle, vos vas por la calle, se cae alguien, vos te acercás y dices, señor, está bien, le puedo ayudar en algo. Pero si se cae... No, manzana, estoy acá fracturado, sí. No, pero yo sé que es una obviedad. Entonces, pero la pregunta es por qué, si vos ves un pibe que se cae y la madre al lado, el padre al lado, en general la madre dice, che, ¿por qué vas corriendo? ¿Por qué a la persona que más querés, en vez de preguntarle si está bien y darle un abrazo, lo retás? Y otra vez, ni siquiera uno mismo, si vos te caes, que ahí sale el Gastón que todos tenemos adentro, vos decís, qué pelotudo que soy, cómo no pude ver, ¿y por qué no te das La primero baldosa, un abrazo? Y ¿Te pasó preguntás- a vos y- con sí, la pierna?
Con la pierna creo que no llegué porque estaba tan Dolorido que no llegué ni a sentí que era un pelotudo. Dijiste, ¿qué pelotudo? No, porque había escrito el libro. Entonces, volviendo, ¿por qué Para pasa entonces lo que hay que eso? hacer es al revés. Cuando se cae un desconocido en la calle, en vez de ayudarlo, decirle, sos un Eso, pelotudo, exacto. mirá cómo te caes, que ser, idiota. entendiste perfecto, Harry. Tenemos que ser malos con todo el mundo. El tema es que en la cercanía emocional todo toma una magnitud descomunal. Entonces, con un hijo, vos tenés, el ejemplo de un hijo creo que es bueno, porque tenés tanto miedo que le pase algo, Claro. que el miedo te obnubila y entonces vos no crees que se caiga más y entonces en vez de abrazarlo lo que tratás es de darle una cháchara para explicarle algo para que nunca más se caiga y eso es como una especie de reflejo automático pero que nos lleva a un lugar malo. Te enojás porque no querés que se lastime. Te enojás, claro, y vos con tu viejo te enojás porque querés que sea de otra manera, tan fuerte, porque lo querés tanto, o porque estás, como ya pasó mucho tiempo y estás hastiada por las repeticiones, que en vez de ser comprensiva como sos con cualquier otra persona, te volvés mucho más intolerante. Es como decirle a alguien que se droga, pero sos otra vez. Otra vez te no va a enganchaste dejar de de drogarse no sirve. por tu enojo. Por Pero- eso. pero Entonces, espera. la solución viene del problema, que es tomar distancia. Paradójicamente, uno es compasivo con la gente lejana, pero uno no es compasivo con la gente que no se cercana. ¿Por qué? Otra vez porque estamos encandilados por emociones que nos obnubilan, por el miedo, por el enfado, por el cansancio, por el... Entonces, si vos tenés un problema con tu viejo Sí. o alguien tiene un Empieza a problema con su hablar hermano... y yo me empiezo a enojar porque no lo quiero escuchar Yo te más, doy- pero al mismo tiempo es mi papá y me da bronca. Te doy una enojarme. receta. Sacá el automatismo, o sea, tomá 3 segundos. ¿Qué hago? Aguantá, respirá, contá 5, contá 10. ¿Hablas inglés? Sí. O un poquito de inglés, ¿sabes? Sí. Te vas a sacar de risa, te pasa una boludez, pero pensalo en inglés. ¿Pero por qué te digo pensalo en inglés? Porque cuando lo pensás en inglés, ya no estás... Imagínate que vos tenés que putear a alguien en inglés. No te sale, porque estás... Me da gracia, me río. Tomás una distancia, aparece el humor, aparece la distancia, ya no es algo que estás como metido en el calor de la escena. Yo viví en Nueva York y una vez estaba jugando al fútbol y me bajaron muy mal de atrás, me di vuelta, lo quise putear al tipo y lo miré y dije, you're not gentle, que quiere decir no ¡Qué sos un fino! caballero básicamente. Pero yo lo quería mandar a la concha a la lora, lo que pasa es que en inglés no me salió eso que en ese momento bird de ese pussy. partido de fútbol Te baja de- me bajó en muchas situaciones. Está bien. Es algo que te protege. Está bien. Entonces vos te peleas con alguien, toma distancia. ¿Cómo se toma distancia? Viéndolo desde otra perspectiva. Ok. Pensá que no es tu viejo. Un segundo salí de la situación y vete a vos y a tu viejo charlando, como decíamos antes, como en tu recuerdo, en tercera persona. Están hablando, te va a parecer lo que te parece doloroso, te va a hacer gracia. Lo vas a ver como toma un poco de distancia, trata de reírte de eso. Esa es la otra solución. O sea, trata de verlo como algo que en algún lugar es un poco cómico. Ok. O sea, seguramente lo es. O sea, seguramente. Bien. Y si nada de eso te funciona. Anda a terapia. Entonces, putealo. Go to the... Pero Bien. ya confío. Mariano. Pero ¿sabés qué? Perdón, Andy. Yo creo que eso va a funcionar porque hay un montón de datos que funcionan. Esto es lo último que quiero decir. Estas ideas son intuiciones que todos tenemos, pero que lo que yo cuento acá son cosas que hay mucha gente que las ha estudiado. Y funcionan porque es como decir, bueno, un puente funciona, no se cae porque hay ingenieros que saben que están bien hechos. Sí. Este tipo de cosas son herramientas que suelen ser bastante efectivas. Y eso es lo que cambió la Probado. neurociencia, que se puede estudiar el cerebro y ver Excelente. la plasticidad y todo eso. ¿Cómo era, Harry? Parrot Pussy. Go to Parrot The Pussy of the Parrot. The Pussy The of the Pussy of the Anda la Parrot. concha de la lora. Sí, después de parra. Pero es bueno. graciosa ahí, ¿viste? ¿Sí? Ejercicio. Ideas del capítulo 2 para vivir mejor. Por supuesto que hay que leer el libro para hacer un cambio y hay que ejercitar, no es fácil. Pero acá hay un par de puntas que te van a hacer querer leerlo. Entre ellos, escucha bien, Sofía, puesto para vos. Explicar, esto es para tomar buenas decisiones, por ejemplo, también, ¿no? Explicar tus motivos ayuda a tomar mejores decisiones. Contale a otras personas por qué hiciste lo que hiciste, mejor aún lo que planeas hacer. Si explicitas los argumentos, te va a ser más fácil localizar inconsistencias, encontrar ideas alternativas, crear estados de ánimo más idóneos para tomar decisiones. Eso. Por ejemplo, Ronnie, te digo por qué creo que Simonetti no tiene que estar más. Porque, y si le explico a un tercero, veo los motivos. Está bien, entiendo, porque lo pones afuera. ¿Lo echamos entonces? No, pero estoy hablando de eso. Yo igual me quedé enganchado con la poca tolerancia que tenemos con nuestros mayores, en un punto. Entonces, cuando me tiraste esa bola, dije, Ok. bueno, ponemos afuera cuál es la problemática y estás viendo vos un problema que tenés con él, hablándolo conmigo. También pienso porque hay que recontratarlo, porque
aprender a dialogar con vos. Entonces, cuando nos encontramos una solución a un problema, los programadores a veces recurren a la técnica del patito de goma. ¿Cómo es? Intentan explicarle este juguete, por lo general imaginario, sin contexto ni conocimiento de informática, qué intentan hacer. El proceso de hacer explícitas todas las partes del problema ayuda a identificar cuestiones importantes que pasaron por alto, planear nuevas perspectivas. Así es. Por ejemplo, el ¿Por ejemplo? patito de goma, ¿cómo hacemos con nada? No, el patito de goma es una solución si no tenés con quién hablar. Eso, perdón, A lo mejor- hace 2 semanas tuvimos que juntarnos, tener una reunión de producción para definir cómo íbamos a explicar un juego, que quizás era medio complejo de explicar o no, corríamos el riesgo de que no se entendiera bien o que los oyentes no lo entendieran bien. Sí. Entonces tuvimos que definir de qué manera íbamos a organizar las reglas de ese juego para que se entendieran. Y un poco, o sea, sin saberlo, de una manera intuitiva, hicimos el patito de goma. Pues fue como, bueno, o sea, ¿cómo lo explicamos paso por paso para que no haya forma de que se confunda y que se entienda bien, tipo, y que no sea confuso? Es contarte O sea, un cuento a vos entiendo que es mismo. algo de eso. Ah. Sí, ¿o no? sí, vos te contás un cuento. Esa es la idea de qué haces vos cuando, otra vez, cuando vos hablas con vos mismo, entras en loops muy rápidos. Claro. A cualquier loop. O sea, es como una especie de... Y sobreentendidos, porque como vos ya las sabés burbu- cosas que estás pensando. Digamos. Son como las burbujas financieras, pero solo que Cerebrales. ocurren en cerebrales. Son burbujas psicológicas. Sí. De hecho, yo uso ese término. Como que empezás con una idea y esa idea se vuelve como combustible de sí misma. Sí. Entonces, lo único que hace es dar fuego a esa propia idea. Entonces, si vos encima entras en una cámara de resonancia y empezás a contar esa idea con un montón de gente que te dice sí, Es sí, tremendo. Harry, Sí. en Twitter, Obvio. entonces esa idea se prende fuego y ya no es solo tu propio cerebro resonando, sino que es un eco de voces Y se convierte en una verdad. y se además. convierte en una verdad porque y además solo empezás a ver cosas con esa idea. Entonces lo que vos necesitas es sentarte, idealmente, sentarte con alguien que piensa distinto, sentarte tranquilo, no es fácil, pero tranquilamente y explicarle esa idea. Cuando expliques esa idea, te va a pasar, porque nos pasa a todos, que te vas a dar cuenta que vos pensabas que estaban claras, Sí. pero no lo estaban tanto. Es como todo el mundo tiene un sueño y dice, tuve un texto genial o tuve una idea increíble. Bueno, escribíla. Cuando Sí. empezás a escribir te das cuenta que por ahí no es Le tan falta pulir increíble. un poquito, sí. O sea, que lo que vos pensabas que era tipo un flujo perfecto, que iba a impactar todo y que iba a romperlo, a lo mejor no es tan bueno. Sí. Entonces, contar una idea es una manera de materializarla, es una manera de escuchar, porque cuando vos te la contás a vos mismo, vos la vas como no te das cuenta, pero la recortás. Porque y aparte solo- ya conocés los ya conocés, detalles. vos te la contás, lo único que buscás entonces cuando vos te sentás con alguien, y entonces lo más interesante es eso, porque uno piensa, yo hablar sirve porque la otra persona me va a decir cosas que yo no conozco. Pero yo acá estoy trazando otra idea que es hablar bien sirve porque vos escuchás cosas de vos mismo que vos no conocías. Ajá. Y empezás a confrontar tus ideas de una manera tal que solo vos no podés hacer. Es lo Eso que es pasa cuando te tremendo. psicoanalizás. Es lo que pasa cuando en un buen psicoanálisis. La primera sorpresa del psicoanálisis cuando se está funcionando es que te escuchás decir cosas que no sabías. Exacto, vos tenés que explicar. Sí, dicho eso de paso, me trae. Es decir, estas ideas no son nuevas. Eso hay mucha gente que seguramente lo está pensando y tiene razón, pero no es que son de Freud. Eran antes de Michel de Montaigne, eran antes de Aristóteles, o sea, la idea Claro. de que la conversación es una buena fábrica de ideas es una idea viejísima, es una idea de los griegos. La dialéctica, claro. Lo que sabemos hoy, un poco más, porque pasaron 20 siglos y entonces tenemos cosas que antes no sabíamos y tenemos herramientas que antes no teníamos, es poder delimitar un poco mejor cómo hacer para articular una buena conversación. Por qué a veces funciona, por qué a veces no, cuál es la mejor herramienta, cuál funciona para quién, y esos son el tipo Bien. de cosas que la ciencia nos hace. Hay que escucharse también, ¿no? Yo pensaba recién lo que decía. Sentarte con... Muchas veces es sí, bueno, bla, bla, bla. Ahora sentarte y decir, che, ¿qué pensás de esto, Ronnie? Escucharte, te predispone a escuchar, creo que va por ahí, pero muchas veces es como que nos sentamos pero ni escuchamos. O vamos editando en nuestra cabeza lo que va diciendo el otro. También. Gracias, Marian. No, ustedes. ¿Cuánto te quedas acá? Me queda una semana. ¿Nada más? Bueno, ¿Crees que volvías como columnista? no, vuelvo una semana, pero ¿Puedes, vuelvo. ¿puedes andar con cuidado, por favor? Sí. Amigo, Mariano Sigman pasó por acá. ¿Cómo era tu Instagram? Creo que Mariuchu, creo, porque ¿perdón? Mariuchu. No se lo puede. ¿Y cómo se llama el libro? Porque lo estoy arrancando. El libro se ahora. llama El poder de las palabras. Ok. ¿Cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando? Por el doctor Mariano Sigman. Mariuch, sí. Gracias, Mariano. Espectacular. Amigos y amigas, lo recomiendo. Tienen que leerlo, subrayarlo, estudiarlo, practicarlo, pero realmente podés cambiar la cabeza. Está demostrado científicamente. Conversarlo con No alguien. es algo emocional, dale, esto te va a hacer bien. O sea, uno puede cambiar su cerebro. Eso es lo más importante, pero hay que laburar. En eso estamos. En eso estamos. Gracias. Chao. Ese delicado equilibrio entre el hábito saludable y el sano descanso. O la sana pachorra.